Buenas noches a todos. Una feliz tarde. Y es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, compartiendo de la palabra de Dios. Antes de empezar con nuestro estudio, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración y buscar la presencia del Señor. Los que puedan arrodillarse conmigo. Amado y cariñoso Padre que estás en los cielos, venimos un grupo de tus hijos en esta tarde y queremos estudiar tu palabra. Queremos conocer lo que tú nos has revelado allí. Pedimos tu Espíritu Santo, que Él sea nuestro guía, nuestro maestro, y pueda iluminar nuestra mente con tu palabra. En Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien. Como ya se ha mencionado, el título del tema de esta noche es Las tinieblas del sepulcro. Y nuestra serie que empezamos la semana pasada se titula Luz que brilla en las tinieblas. La palabra de Dios ilumina muchos aspectos de quién es Dios, de su carácter, de su persona, y en eso estuvimos estudiando la semana pasada, y esta noche vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la muerte. Cómo la palabra de Dios define la muerte. Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué es lo que sucede cuando uno muere? ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, Job, como ya leímos y vamos a leerlo de nuevo, la lectura bíblica de esta noche, Job capítulo 10. Job capítulo 10, versículos 20 al 22. Job dice, ¿no son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Job describe la muerte como un lugar de oscuridad, de tinieblas, un lugar lóbrege. ¿Saben? La definición de la palabra lóbrege es algo que es oscuro, sombrío, que inspira temor o tristeza. Y saben, cuando la gente piensa en la muerte, es algo que produce esa sensación de lobreguez. Trae tristeza, trae oscuridad, incertidumbre, inspira temor. Todas estas palabras que Job menciona aquí en estos versículos describen bien lo que es la muerte. Y por ende podemos decir como un teólogo de la antigüedad que dijo, la muerte es la más grande de las desgracias humanas. La muerte es algo misterioso. No importa si eres religioso o no tienes ninguna religión, todos queremos saber qué sucede después de la muerte. Alguien dijo cómo morimos y cuándo será son preguntas fáciles de hacer, pero imposible de responder, ¿sí?
¿Cómo vamos a morir y cuándo será? Preguntas fáciles de hacer, pero nadie puede responderlas. Hay incertidumbre sobre eso. Por ende, el filósofo Séneca dijo, nada es tan cierto como la muerte. ¿Cuándo y cómo será? Eso es incierto, pero lo que sí es cierto es que todos nosotros vamos a morir. Todos vamos a morir. La muerte, si uno estudia qué pensaban las diferentes culturas sobre qué pensaban ellos sobre la muerte, vamos a tener varias ideas diferentes, porque desde la antigüedad el hombre siempre ha querido dar una explicación, siempre le ha inquietado qué pasa cuando uno cruza a la muerte. Era, como ya decíamos, la muerte siempre ha sido algo misterioso y siempre el hombre ha tratado de explicar qué sucede cuando uno muere. Los aztecas creían en la existencia de un paraíso y un infierno y preparaban los difuntos para un largo camino lleno de obstáculos. Ellos pensaban que después de la muerte, para llegar a su destino, tenían que pelear contra diferentes animales que los iban a impedir en su camino, y finalmente tenían que ofrecer un obsequio, un regalo al Señor de los muertos, y Él decidía su destino final. Los hinduistas creen en la reencarnación, y para ellos la muerte simplemente era uno no moría, simplemente venía, la vida terminaba, pero uno seguía viviendo, pero volvía de otra manera. Quizás en la forma de un animal, quizás en otra forma de vida, y uno no sabía, decían que dependía de cómo uno vivió su vida. Si era bueno, pues es posible que vas a reencarnar en algo mejor, en una persona mejor, en una persona quizás de un estatus más alto. Y si hiciste muchas cosas malas, entonces empiezas a descender y quizás vuelves como una tortuga o un caracol, algo así. Para los egipcios, cuando uno moría, el alma del difunto accedía al reino de Amduat, donde se beneficiaba de los favores de Osiris, dios de la inmortalidad. Pero antes de vivir en paz por toda la eternidad, el alma tenía que sufrir varias pruebas que estaban reveladas en el libro de los muertos. Es un libro que han descubierto los arqueólogos, y ahí describía todo lo que tenían que pasar para cuando morían. Entonces, todas las diferentes culturas tenían ideas diversas sobre lo que sucede después de la muerte. Lo interesante es que todos pensaban que algo sucedía. No era que ya se terminó la cosa y no había algo más allá. Pero ninguna de estas explicaciones sobre lo que sucede después de la muerte va de acuerdo con lo que nos revela la palabra. Y en nuestro estudio de esta noche vamos a enfocarnos en lo que Dios revela en su palabra acerca de lo que sucede después de la muerte. Todas estas culturas tenían ideas, pero no tenían la verdad. La palabra de Dios nos da y nos aclara lo que sucede después de la muerte. Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23 nos explica por qué es que hay muerte, por qué es que existe la muerte o qué trajo la muerte a este mundo.
Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado trajo la muerte. Pero es interesante porque la Biblia nos habla de dos muertes. La Biblia nos habla de dos muertes. Y vamos a comenzar mirando lo que la Biblia llama la segunda muerte. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 11. Jesús está hablando aquí y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de ¿qué cosa? De la segunda muerte. Entonces el que vence no va a sufrir la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en, ¿qué cosa? La primera resurrección. La segunda muerte no tiene ¿qué? Potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces la palabra de Dios nos muestra de que hay una segunda muerte. Y el pensamiento lógico es, si la Biblia habla de una segunda muerte, pues tiene que haber una primera. Tiene que haber una primera. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre la primera muerte. La primera muerte. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 49 al 55. Aquí Jesús está hablando y Jesús nos va a decir algo sobre la muerte. Lucas capítulo 8, comenzando con el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha ¿qué? Muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús les respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. ¿Por qué lloraban? Porque había muerto. Pero mira lo que les dice Jesús. Pero él le dijo, no lloréis, no está ¿qué? No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Estaba muerta o no? Estaba muerta, pero Jesús, ¿cómo se refirió Jesús a la primera muerte? Como un sueño, como un sueño. Dice el versículo 54, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu, ¿qué hizo? Volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diese de comer. Entonces en este instante vemos cómo Jesús miraba la primera muerte. Él se refería a la primera muerte como un sueño, un descanso. Otro ejemplo lo encontramos aquí en Juan, capítulo 11. En Juan, capítulo 11, encontramos la historia de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús muy cerca. Se había enfermado. Y dice en el versículo 11, Lázaro se había enfermado y habían llamado a Jesús para que fuese a él.
Dice el versículo, primero vamos a leer el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que ama está enfermo. Entonces dice el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué hace? Duerme, mas voy para despertarlo. Él estaba enfermo, pero luego él murió. Pero cuando Jesús hablaba de Lázaro, dice que Lázaro estaba durmiendo. Él duerme y él simplemente iba a ir a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, se va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que él hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús sabía que él estaba muerto, pero cuando él se refería a ese estado, lo comparaba como un sueño, como un sueño. Luego en el versículo 21 al 24 leemos qué hizo Jesús, o cuando Jesús habla con Marta. Mira lo que le dice. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pides al Padre, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará, ¿cuándo? En la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después de la muerte hay una resurrección en el día postrero. Pero la primera muerte, Jesús y la Biblia se refiere a ese estado como un sueño, como un sueño. Ahora, ¿qué sabemos cuando morimos? Bueno, déjame hacerles una pregunta. ¿Qué sabes tú cuando estás en un sueño profundo? No sabes nada, estás durmiendo. Bueno, la muerte, la primera muerte es igual. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, ¿cuánto saben? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, de acuerdo a la Biblia, cuando uno muere, la primera muerte es como un sueño. Y en ese sueño tú no sabes nada. Tú no puedes amar, tú no amas a nadie, tú no odias a nadie, tú no piensas en nadie y ni puedes hacer alguna cosa. Tú estás muerto. Salmos 6, versículo 5. Salmos 6, versículo 5. El salmista también nos hablaba del estado de esta primera muerte y qué sucede o qué se hace o qué no se hace en la muerte. Dice el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol o el sepulcro, ¿quién te alabará? Muchas personas piensan que cuando uno muere, uno simplemente o va al cielo
o va al infierno, pero lo que la Biblia nos muestra es que cuando uno muere, uno simplemente está descansando, durmiendo. Ni va para un lugar, ni vas para otro lugar. Porque si es verdad que vamos para el cielo cuando morimos, pues estaríamos alabando a Dios, ¿sí? Lo que se hace en el cielo se alaba a Dios. Pero David decía que en la muerte no hay memoria de ti, ni sabemos que Dios existe porque estamos muertos y no lo podemos alabar en ese estado. Ahora, si la muerte simplemente es un descanso, ¿tiene sentido preocuparse o deberíamos simplemente aceptarla? Bueno, eso todo depende de cómo hemos vivido. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos da unas palabras de mucho ánimo para los que hemos confiado nuestra vida en el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y el 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué cosa? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Saben, hermanos, si nosotros hemos confiado nuestras vidas al cuidado de nuestro Señor Jesús, no le tenemos que temer a la muerte. No le tenemos que temer a la muerte. Y cuando un ser querido de nosotros que también ha confiado su vida en el Señor, cuando esa persona muere, nosotros no tenemos que entristecernos como otros que no tienen ¿qué? Esperanza. La Biblia nos da la esperanza de la resurrección. Si hemos descansado y hemos dejado el cuidado de nuestras almas en las manos del Señor. Y ese debe ser nuestro deseo, porque nuevamente nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Y lo más importante es tener asegurado de que estamos en el Señor. Porque si morimos tenemos la esperanza de la resurrección. Ahora, ya hemos hablado un poco sobre la primera muerte. La primera muerte es como un sueño, un descanso. Ahora, ¿qué es la segunda muerte? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la segunda muerte? Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 28. Jesús está hablando aquí y Jesús dice algo muy interesante. Él dice: y no temáis a los que matan, ¿qué cosa? El cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Interesante. Jesús dice, no teman de las personas que pueden matar el cuerpo. ¿Quiénes pueden matar el cuerpo? Bueno, cualquier ser humano, un animal, una máquina, un carro. O sea, aquí en esta tierra el cuerpo puede morir. Pero Jesús dice que no tenemos que temer a esas cosas, sino temer a quien puede matar tanto el cuerpo y el alma, el espíritu en el infierno. ¿Y quién es esa persona? Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos habla o nos da otros detalles sobre el espíritu. Y vamos a hablar un poco sobre el espíritu. Y aquí hay también mucho misterio sobre lo que es el espíritu y
y para dónde va el Espíritu y qué hace el Espíritu. Pero vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. En este capítulo, Salomón está hablando de la muerte. Y dice en el versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra. Nuestro cuerpo va a convertirse en polvo, va a volver a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando nosotros morimos, el cuerpo vuelve a la tierra, pero dice las Escrituras que el espíritu vuelve a Dios. Ahora, ¿qué es eso que se vuelve a Dios? Bueno, es el aliento de vida. ¿Recuerdan cuando Dios creó al hombre? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero el hombre todavía no era un ser viviente. Ahora, cuando Dios le dio el aliento de vida, entonces el hombre llegó a ser un ser viviente. Esa combinación del hálito de vida de Dios y el cuerpo produjo un ser viviente. Ahora, hay una cita de un libro, un devocional, Maranata, algunos lo conocen, y es interesante lo que dice esta cita. Nos da otros detalles de lo que es el espíritu. Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de materia, la obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre retorna a Dios donde se lo preserva. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándoles otra vez el aliento de vida, y ordenará a los huesos secos que vivan. Entonces, lo que vuelve a Dios, el espíritu que vuelve a Dios, es nuestro carácter, nuestra personalidad, lo que nos identifica a nosotros como, lo que me hace a mí Armando López. ¿Sí? Eso es lo que va a Dios, pero eso no es un ser viviente y eso no está flotando por ahí haciendo cosas y pensando y no, simplemente es como algo que Dios preserva allí en el cielo. Y en la resurrección, ¿qué hace Dios? Dios toma el espíritu, ¿sí? Que está guardado y lo devuelve al cuerpo y llegamos a ser nuevamente un ser viviente. Para entenderlo, vamos y Santiago es muy claro. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago está hablando de la fe y las obras, pero él utiliza el cuerpo y el espíritu como una analogía. Y él dice en el versículo 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está, ¿qué? Muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, cuando el espíritu está separado del cuerpo, no hay vida. No hay vida. El espíritu es como un disco duro de un computador. Tú puedes sacar un disco duro y toda la información, todo lo que hace todo lo de ese computador queda guardado en ese disco duro. Pero ¿saben? El disco duro no puede hacer nada si no está conectado a el equipo, el computador. Y tú puedes tomar el disco duro, sacarlo de un computador o de un cuerpo y metérselo a otro cuerpo. Y cuando tú lo prendes, toda la información es tu información, la información del computador original. El espíritu es como ese disco duro, es la información, es la identidad tuya, es tu carácter, y eso vuelve a Dios, queda guardado
y Dios lo devuelve en la resurrección cuando lo une con un cuerpo. Y cuando se une al cuerpo, otra vez llega a ser un ser viviente. Ahora, volviendo a lo que es la segunda muerte, tenemos que entender lo que es el cuerpo y el espíritu, porque algo diferente sucede en la segunda muerte. En la primera muerte dijimos que el cuerpo vuelve a ser polvo de la tierra y el espíritu vuelve a Dios. En la segunda muerte algo diferente sucede. Apocalipsis, pero primero, ¿quiénes van a sufrir la segunda muerte? Porque la primera muerte, ¿cuántos sufren la primera muerte? Todos. ¿Recuerdan? Lo único certero de esta vida es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Pero ¿quiénes sufrirán la segunda muerte? Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 6. Dice la palabra de Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene ¿qué? Potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces los que participan de la primera resurrección, ellos no van a sufrir la segunda muerte. Ellos van a estar con Cristo y Dios en el cielo. Pero ¿cuál será el efecto de la segunda muerte? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9. La segunda muerte es diferente de la primera muerte. En la segunda muerte hay una destrucción completa del cuerpo y el espíritu. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán ¿qué cosa? Pena de eterna perdición o destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La segunda muerte es una destrucción total del alma y del cuerpo. Los dos quedan destruidos. Por eso Jesús decía en Mateo capítulo 10, versículo 28, que no debemos temer el que puede matar al cuerpo, sino el que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Apocalipsis capítulo 20. Volviendo a Apocalipsis capítulo 20. Aquí vemos más detalles sobre la segunda muerte. Dice el versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a lago de fuego. Los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago del fuego. El lago del fuego los consume completamente. Malaquías capítulo 4, hablando de este día cuando los pecadores serán echados al lago del fuego, dice el versículo 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará ni
dejará ni raíz ni rama. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán, ¿qué cosa? Ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. En aquel día en que yo actúe, así dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, después del lago de fuego, todos los pecadores que fueron echados ahí, ¿qué quedará de ellos? La Biblia dice, cenizas. La Biblia no enseña que Dios va a quemar a los malos por una eternidad. Eso no se encuentra, no es una enseñanza bíblica. No es algo que un Dios de amor haría con sus criaturas. Sí los tienen que destruir porque ellos mismos han escogido la destrucción. Y vamos a hablar un poco más de eso mañana, hablando del plan de salvación que el Señor ha provisto para el hombre. Pero, ¿qué define si quién va a participar de la segunda muerte? El juicio de Dios lo va a definir. El día del juicio, en Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12, Pablo nos asegura de que todos nosotros vamos a estar delante de Dios. Todos vamos a ser juzgados. Todos tenemos que compadecer delante del gran juez. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, la Biblia nos dice que vamos a ser juzgados por todo lo que está escrito en los libros. Hay libros en el cielo donde está detallado todas nuestras acciones, buenas y malas. Todo lo que hemos hecho, todo está escrito en los libros del cielo. Y Dios va a dar a cada uno, dice Pablo en Romanos 2, 5 y 6, va a dar a cada uno, pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso se necesitan los libros. Los libros es para ver cuáles han sido nuestras obras. Y nuestra vida, se va a mirar nuestra vida y Dios va a dar a cada persona conforme a sus obras. Los impíos van a tener que enfrentar la realidad plena de todos sus pecados. Saben, aquí en esta tierra muchas veces las personas, nosotros hacemos cosas malas, pero ya nuestra conciencia como que se va apagando y ni nos molesta, ¿sí? No nos molesta y vamos cauterizando nuestra conciencia. Pero la Biblia describe que va a venir en el día del juicio, tú vas a ser enfrentado con todas tus acciones, todos tus pecados, todo va a quedar descubierto. Por ende, Daniel capítulo 12, versículo 2, describe esa resurrección como una resurrección que van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. O sea, en la segunda resurrección, donde van a resucitar todos los malos, va a ser vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos van a ser confrontados con todos sus actos, todas las cosas que ellos hicieron. Y Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8, nos muestra de que después que son juzgados por sus acciones, son echados al lago de fuego. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La muerte segunda es
el lago de fuego. Y nuevamente, el día de juicio define si vamos a participar del lago del fuego. Pero no necesitamos temer el juicio. No necesitamos tener temor del juicio si hemos confiado nuestras vidas al cuidado de nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Qué nos puede dar seguridad al enfrentar el juicio? Primera de Juan capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera de Juan capítulo 5, versículos 12 y 13. El apóstol nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna. Juan quería darles seguridad a los hermanos que ellos tenían, ¿qué cosa? Vida eterna. Ahí en ese momento tenían vida eterna si tenían a Jesucristo morando en su corazón. Y en el capítulo 2, versículo 1, nos asegura de que tenemos un abogado. Todos vamos a pasar, todos tenemos una cita con el gran juez. Pero los que han confiado sus vidas en el Señor no tienen que temer porque tienen un abogado, tienen alguien que los va a defender. Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Apocalipsis 3, versículo 5, nos asegura, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre ¿de qué libro? Del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si Jesús es nuestro abogado y si hemos confiado nuestra vida a su cuidado, nos hemos rendido a Él de corazón, no tenemos nada que temer. En el día del juicio, ¿qué va a hacer Jesús para los que vencen? ¿Qué va a hacer Jesús? Dice que Él va a confesar su nombre delante del Padre y todos los ángeles. Y Él va a decir, este es mi Hijo. Él ha confiado en mí, lo cubro con mi justicia, le doy vestiduras blancas. Él ha vencido. Terminamos con Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18. ¿Saben? Juan quería en su carta, él quería darles seguridad a los cristianos. Querían que ellos tuvieran seguridad y no tenían que tener temor de lo que iba a suceder en el futuro. Por ende les escribió lo siguiente, y aquí habla específicamente del juicio. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Perdón, el 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza ¿en qué día? En el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay ¿qué cosa? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme
no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, si amamos a Dios y hemos realmente confiado nuestras vidas a su cuidado, no tenemos nada que temer. No tenemos que temer la segunda muerte, no tenemos que temer el día del juicio. Si realmente hemos confiado nuestras vidas en el cuidado del Señor, no hay que temer el día del juicio. Podemos tener seguridad de nuestra salvación. Y esa seguridad no va a echar fuera ¿qué cosa? En el amor verdadero echa fuera el temor de la muerte, el temor del juicio, el temor de la segunda muerte final. Si es tu deseo en esta noche confiar en el amor de Dios y confiar tu vida a su cuidado, les invito a que se arrodillen conmigo para una palabra de oración. Amado y cariñoso Padre, gracias te damos, Señor, por el amor que tú has revelado, por el amor que tú tienes para con nosotros. Oh Señor, tú diste tu Hijo amado para morir por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que sufrir la segunda muerte. Quizás experimentemos aquí en esta tierra, si tú no has venido, vamos a experimentar la primera muerte, pero no tenemos que temer porque es simplemente un sueño. Y si hemos confiado en ti, tenemos la seguridad de la resurrección a la vida eterna. Oh Señor, ayúdanos a confiar en tu amor, ayúdanos a descansar nuestra vida plenamente en el cuidado tuyo, para tener esa seguridad de salvación y descansar en ese amor tan grande. Gracias, Señor, confiamos nuestras vidas en tu cuidado y en Cristo lo pedimos. Amén. Para concluir en esta noche vamos a cantar el himno 105. Cuando escuchen la música se ponen de pie. Cristo ha resucitado, aleluya, ya la muerte ha vencido, aleluya, con poder y con virtud, aleluya, castigo la esclavitud, hasta el polvo se humilló, aleluya,
así nos redimió. Hoy en gloria celestial, reina en vida triunfal. Cristo nuestro Salvador, de la muerte vencedor. Todos debemos de cantar, alabanza sin cesar. Oremos. Amado Padre, gracias Señor, porque Cristo venció la muerte y no tenemos que morir. Podemos tener la vida que Él nos ofrece. Ayúdanos a abrazar esa vida, ayúdanos a recibirla para tener la seguridad de la resurrección, la seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Guárdanos en tu amor y en Cristo lo pedimos. Amén.